primera carta a los tesalonicenses. Estamos estudiando y podemos ver cómo Dios fue obrando en esta iglesia, cómo ministró a esta iglesia, cómo actuó en la vida del apóstol Pablo también y cómo lo usó. Hemos intentado varias veces tratar de transmitir todas estas enseñanzas que son para nuestras vidas hoy, y este objeto que estamos tratando de transmitir en cada oportunidad que tenemos de abrir la palabra muestra en 4 partes justamente cómo se vive la carta, y ya ha concluido la primera y la segunda etapa de esta carta y nos abocamos a la tercera, que tiene que ver con exhortaciones prácticas. Así que a partir de hoy vamos a enfocarnos en lo que son, ¿sí?, exhortaciones prácticas. Es por eso que vamos a tratar de tener la lectura. Acompáñenme al capítulo 4, ¿sí? Y vamos a leer allí, acompáñenme por favor, capítulo 4, ¿sí?, del versículo 1, vamos a leer en adelante. Dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. Vamos a tener la lectura hasta el versículo 8, ¿sí? Solo vamos a tratar de abarcar los 3 primeros versículos nomás en esta mañana. Entonces vamos a ver ahí en el versículo 1, vamos a ver que dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Así que lo primero que tenemos que tratar de ver es la expresión esta: por lo demás, hermanos, ¿sí? Y va a tratar de hacer un quiebre ya, y tendríamos que dividir únicamente en 2 partes. Algo que va a caracterizar las cartas tiene que ver con una parte de doctrina, una parte teórica, que tiene que ver con los primeros 3 capítulos, y a partir del capítulo 4 arranca la sección práctica, que va a poner en sintonía toda la doctrina que hemos escuchado, ¿sí?, ahora en el aspecto práctico. Cómo vivimos todo eso de acuerdo a lo que tenemos y a lo que somos en Cristo. Y en este versículo 1, él va a hablar con esta expresión de: hermanos, os rogamos. Y algo interesante que podemos acá notar justamente esta palabra ruego, que tiene que ver con esto de pedir, de preguntar, de rogar, de hacer, que dice así, el comentarista dice que el verbo rogamos es erotao, el cual es generalmente usado entre aquellos quienes son iguales en rango, y nuevamente muestra la estima de Pablo para con esa gente. Entonces lo que está diciendo Pablo en esta parte es: quiero ponerme al lado de ustedes, quiero rogarles, como uno más. ¿Sí? Yo sé que soy apóstol, diría Pablo, pero me pongo al lado de ustedes, ¿sí? Acá no me pongo como por encima de ustedes, sino me pongo al lado para rogarte, para pedirte, ¿sí?, como uno más del montón que pertenece a la iglesia del Señor. Dice, nosotros rogamos, y también usa otra expresión, y exhortamos, y esa palabra es la que nosotros hemos hablado en muchísimas oportunidades, que es la paracleto, que tiene que ver con esta misma idea de rogar, ¿no? Soy uno más de ustedes, y por eso me pongo al lado para ayudarlos en la vida cristiana, ¿sí? Entonces le dice: no soy más que ustedes, soy uno igual que ustedes, y me pongo al lado para animarlos. Me pongo al lado no como quien dicta las reglas del juego, sino como alguien que dice: bueno, vamos a cumplir esto, ¿sí? No tiene que ver con esta orden de alguien hacia abajo, sino más bien de alguien que se pone a decir: bueno, quiero decirte cómo vivir a Cristo, quiero decirte cómo se debe vivir de esta manera.
pero no lo voy a hacer desde ahí arriba, de ahí adelante, sino que me voy a poner al lado tuyo y vamos a empezar a andar y te voy a mostrar cómo tenemos que hacer. ¿Sí? Así va a empezar esta parte, como alguien que se pone al lado, como alguien que va a modelar. Recuerden que era la forma de discipulado de la iglesia primitiva. ¿Sí? Eso llevaba a un impacto tremendo porque era la transferencia de una vida hacia la otra a través de la experiencia que era Cristo en su vida, la se transmitía a otro. ¿Sí? Mucho de la iglesia hemos perdido eso en el tiempo, en la historia de la iglesia, en ciertos momentos de la historia, cuando las iglesias dejamos de modelar cómo se vive a Cristo y simplemente transmitimos, ¿sí? Papel o un discipulado o pasos, pero no nos ven cómo se vive. Hay una ruptura y ahí, en eso, no está el modelo de discipulado que se puede ver en las Escrituras. Así que vemos acá que dice, vamos a rogar, nos ponemos a, igual que ustedes, los vamos a animar, me pongo al lado, en el Señor Jesús, con toda la autoridad suya, como si fuera que Jesús mismo se está poniendo al lado tuyo, dice, para acompañarte. Así que tenemos esta primera parte de versículo 1, a continuación dice que de la manera que aprendiste de nosotros cómo conviene conduciros y agradar a Dios. Y ahí tenemos esta palabra aprendiste, ¿sí? Es asociarse con uno mismo. Y ahí tenemos aprender, recibir, tomar. Así que acá tenemos esta palabra de, cuando habla de aprender, tiene que ver con esto de ponerse, la misma idea de como ponerse al lado y aprendiendo por el ejemplo. ¿Sí? Así se aprendía. ¿Sí? Dice, ustedes aprendieron de mí viéndome. Ustedes aprendieron de mí mientras yo estaba en Tesalónica. ¿Sí? Ustedes aprendieron de mí mientras yo me manejaba entre ustedes. Así que él va a hablar de este mismo concepto. Todo tiene que ver con la misma idea, todo es el mismo hilo. ¿Sí? Solo que estamos tratando de ir palabra por palabra abarcando toda la idea completa. Así que cuando hablamos de esto, estamos hablando de comenzar a mirar esto como ese modelo como decimos, el modelo de ayer, ¿sí? De iglesia de ayer, para la iglesia de hoy, ¿sí? Es que cuando nosotros pensemos en enseñar a las personas, cuando nosotros pensemos en decir, bueno, voy a discipular a alguien, ¿sí? Es no solo con la Biblia en la mano, no es solo con un librito en la mano, sino que es sumado a eso con mi vida. Y esto es una de las cosas donde más se critica a la iglesia evangélica, ¿no? No, porque son unos hipócritas. ¿Sí? ¿Por qué se nos critica a nosotros los evangélicos que somos hipócritas? Porque hemos transmitido enseñanzas verbales nomás, no de vida, de conducta. Entonces hay una exhortación acá en mirar la vida del apóstol Pablo y mirar e imitar cómo él le enseñaba a los demás, cómo los demás aprendían acerca de él. ¿Sí? Por eso es necesario que tengamos oportunidades de vernos, de compartir. Por eso es importante, por ejemplo, una reunión de acción que es tan simple como eso, donde uno comparte lo que uno vive a Cristo, las dificultades, las pruebas, las luchas, pero cómo Dios nos ayuda a crecer en medio de las oposiciones y cómo eso también enseña a otros a través de la conducta de este creyente. Por eso es importante tener tiempo en común, de pasar, de compartir. Por eso es importante hacer cosas juntos. Y cuando hacemos el ministerio vamos a hacerlo y nos ponemos al lado y vamos a salir y es a través de la conducta que se va aprendiendo del otro, del que voy mirando. Y la idea básicamente de que vos puedas hablar lo que Dios va haciendo en tu vida. Si alguno dice, no está bueno hablar de vos y todas esas cosas y cómo Dios te da la victoria y te ayuda,
Porque si no es como que vos te haces propaganda a vos mismo. Perdón. Las motivaciones, las intenciones del corazón las juzga el Señor. Él es el único que puede juzgar. A veces, en cómo se comparte, se pone en evidencia que la persona está esperando los aplausos. Pero en realidad nosotros no somos llamados a juzgar las intenciones del corazón, es solo el Señor lo que Él puede hacer. Ahora el Señor nos manda a nosotros de que seamos libros abiertos para las demás personas y que digan, sí, a pesar de lo que vive esa persona está obedeciendo al Señor. Y yo quiero ver yo también como esa otra persona. Por eso la Biblia dice que debemos imitar la conducta de ellos. Viendo lo que hacen, escuchándolos compartir, ver cómo lloran porque padecen por causa del nombre. Es importante eso. Es importante. Porque si no, todo queda en teoría. Porque no se lleva a la práctica. ¿Cómo la demás persona, la persona nueva que viene, va a saber cómo andar? Si solo escucha a un predicador en un culto enseñando de cómo se debe vivir, sí, pero no lo veo, no sé cómo se vive. Sí, está bueno, me gusta así escuchar las enseñanzas, pero no lo veo. ¿Cómo es en el trabajo? Y cuando te pones al lado de otro creyente, ves cómo él es en el trabajo. Ah, sí, era lo que estaban diciendo. Ahora entiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo esa persona va viviendo a Cristo. Y de esa manera, ese creyente aprende. Esa es la forma bíblica de aprender. Les digo una cosa, la oportunidad que tenemos de hacer actividades, tratamos de llevar personas y rodearnos de personas para animar a otros a vivir a Cristo y a servir a Cristo. Eso es lo que hicimos también con Nati en esta oportunidad. Y hemos pasado, ¿sí?, cosas dentro de este campamento, no todo fue color de rosa. ¿Sí? El día miércoles no hubo un estudio cultural, pero sí un cultural evangélico. ¿Sí? El día miércoles nosotros, y en especial yo, me quería volver a Argentina. El día miércoles yo ya no quería estar más en Uruguay. Me costó mucho. Tuve que volcar mi corazón al Señor porque me costó, yo no quería estar más ahí. Sabía que Dios me había llevado y tenía que estar ahí. Que si me venía antes, no solo no iba a ser de testimonio, no solo iban a pasar un montón de cosas, sino que Dios no iba a cumplir su propósito en mí. Y iba a desaprobar el examen. Y lo triste es que después iba a volver a tener otro examen y lo iba a seguir desaprobando. Entonces Dios nos pone situaciones difíciles para que aprendamos a confiar en Él en la práctica. Y fue algo completamente difícil. Esos días y los siguientes días fueron días difíciles también de estar ahí. Me costaron mucho. Pero lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer 100 veces porque yo sabía que Dios me llevó allá. Y yo tenía que trabajar en mi corazón. Carmen vivió también lo mismo sin que yo lo comparta con ella. Nati vivió lo mismo sin que lo compartamos. Porque Dios necesita trabajar en nosotros. Dios tiene que mostrar a través de situaciones lo que hay en nuestro corazón. Cómo nos encontramos. Y hubo situaciones que como padre quería no estar más ahí. Como padre quería volver. Porque la decisión la toma uno, pero muchas veces afecta a los que nos rodean. Y como padre te cuesta ver situaciones y sufrir a tus hijos en situaciones y cosas. Entonces, los que son padres experimentan algo que hasta que no sos padre no lo vas a experimentar jamás. Y te da duro. Y te da duro cuando te pasan situaciones con tus hijos. Y bueno, nos pasaron.
todos esos días. Pero Dios tiene que trabajar. Y después compartir en situaciones con Nati y compartir con Carmen lo que Dios, cómo trabajaba en nosotros. Para nada ninguno de nosotros, como se compartió, somos dignos. Todos somos imperfectos. Ahora, todos somos llamados a padecer por causa del nombre, y a través de situaciones Dios va poniéndonos así para que nosotros podamos ser instrumento de Dios, bendecir a otros, y que Dios mientras tanto va trabajando en nosotros. Y mientras va trabajando en nosotros, pone personas alrededor nuestro para que vean que vale la pena eso, que tiene recompensa en el cielo, no en la tierra, en el cielo. Y es una bendición eso. Y vamos a seguir trabajando con Mapi allá, y voy a seguir yendo a Uruguay, y si Dios abre puertas vamos a seguir estando, aunque exista todos estos choques, todas estas cosas, porque estamos para bendecir a la iglesia y no para agradarnos a nosotros mismos. No es que yo tengo que ir a un lugar porque me siento cómodo, no, de ninguna manera. Vos tenés que ir a un lugar si Dios te está llevando a ese lugar para servir al Señor, sin importar te guste o no te guste, te sientas cómodo o no te sientas cómodo, te guste la cara del que tenés al lado o no, te hagan algo o no te hagan nada. Dios tiene que trabajar en vos, tiene que trabajar en mí, y tiene que terminar la obra de Cristo en nosotros. Y así el apóstol Pablo dice, aprendieron cómo se vivía. Aprendieron viéndonos a nosotros, viendo cómo nosotros andamos y cómo fuimos perseguidos. Nos vieron. Y Dios usa esa palabra de cómo conviene. Y ahí es cómo se debe también. La forma que nosotros que ustedes aprendieron es cómo se debe vivir. Como una responsabilidad, como un mandato. Así es la única manera de vivir a Cristo, le dice Pablo. No existe otra manera. No hay otra forma. Es solo esta la manera. La que nos vieron modelar nuestras vidas para ustedes, así es la única manera que puede y que debe vivir el cristiano. No existe otra. El cristiano que quiere agradar a Dios tiene que vivir de esta manera. No hay otra. No hay término medio. Se vive así, dice. Cómo se debe o cómo conviene conducirnos, ¿sí? Y ahí tiene que ver con lo que vemos a continuación. Ahí tenemos esa palabra que va a transmitir todo esto de camino, de andar. Tiene que ver con la conducta, ¿sí? Esa es la conducta que todo creyente tiene que tener. Esa es la forma que tienen que andar, que se tienen que relacionar unos con otros, que tienen que dar testimonio, que tienen que, sin importar dónde estén, tienen que andar de esa manera. Nosotros llegamos a Tesalónica, dice Pablo, y cuando nosotros llegamos no había iglesia. Así que no es que nosotros modelamos únicamente porque había una iglesia que nos miraba y que nos seguía con la vista. No, ellos a donde iban siempre se manejaban de la misma manera. No había dos maneras, había solo una. Y esa era la conducta que él tenía con su equipo. Cuando llegaron ahí no había nada. Cuando se fueron ya Dios había estado levantando una iglesia. Y desde que llegaron hasta que se fueron, esa fue la única manera de andar. No mostraron dos, no mostraron una careta. Y ahí dice cómo conviene conducirnos, y después usa esa palabra ahí que es agradar. ¿Sí? Y es algo lindo, algo que le gusta a uno, y ahí tiene que ver con, hasta en el sentido de la palabra real, tiene que ver con excitación. Dice que esa conducta excita a Dios, le encanta a Dios, es agradable para Dios. ¿Sí? Acá, por ejemplo, cuando hay malos olores, en los hogares se acostumbra a echar, ¿qué cosa? Perfume, ¿no? Porque hay unos olores a veces en las casas, ¿sí? Y a veces por la misma ropa, desagradables, ¿sí? Y así es necesario, ¿sí? Que se pueda entrar a un lugar y sentir un aroma agradable. Y así es la conducta del creyente. En una sociedad perversa, pecaminosa, llena de pecado, de inmundicia, que a Dios no le agrada para nada cómo las personas andan.
que las personas con su conducta ofenden el carácter santo de Dios. Entonces, cuando en medio de toda esa generación perversa y engañosa, hay creyentes que andan de la única forma que se debe andar, es una conducta agradable a Dios. Hay un olor fragante, algo que da gusto y que trae alegría, regocijo, excitación al corazón de Dios, por ver que sus hijos, como diría Juan, andan en la verdad, andan en amor. Así que lo que vemos acá justamente es que es esta conducta que es agradable a Dios, dice, y le dice ahí que abundéis más y más. Pablo había hablado de ellos y había justamente reconocido cómo ellos andaban y que ellos tenían amor unos con otros y que abundaban en amor. Y Pablo dice, tienen que seguir andando de la misma manera. Pero ojo con pensar en que ya llegaste y que no hay más nada que vos puedas hacer y que tu conducta cristiana ya es perfecta. Ojo con pensar eso, dice Pablo. Porque si bien creciste, y yo crecí, hasta este momento de nuestra vida, eso no es el techo. Hay que abundar más y más. Entonces, acá dice, es posible crecer siempre sin llegar nunca al fin. Me gustó esa frase que va a recalcar esto para la vida del creyente. En el andar, en la conducta, nunca tenemos un toque, nunca tenemos un final. Siempre hay algo más por crecer. Cuando uno dice, bueno, yo tengo 15 años, 20 años, 30 años, el Señor, bueno, me puede enseñar nada nuevo. Esa persona evidentemente ya dejó de crecer hace mucho tiempo atrás y se conformó con lo que aprendió en un momento de su vida. Y con esa frase, y con esa conducta, y con esa vida, ignora las Escrituras. Porque nuestras vidas siempre, y nuestra conducta siempre tiene que estar creciendo y abundando aún más. Versículo siguiente va a decir así, ¿sí? Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Así que lo que tenemos acá, esta palabra, es, ustedes saben que les dimos qué cosa, instrucciones. Y esta palabra, su uso es un uso militar, que tenía que ver con una autoridad del rango dando una orden hacia abajo. ¿Sí? No es esto como lo que al principio Pablo está diciendo, que nos rogamos y exhortamos, nos ponemos al lado como uno más. Acá dice, las instrucciones que dimos vinieron con una autoridad suprema. No provenían de nosotros. No tenían y no se radicaban en una cultura, en una forma de pensar, en una cultura evangélica. No tenía que ver con una posición personal nomás de ellos, sino tenía que ver con una orden dada directamente desde el cielo. Este mandato venía justamente del Señor Jesús. La manera que tiene que andar el cristiano no radica en mandamientos humanos, sino en mandamientos eternos, que provienen acerca del mismo Dios, el Señor Jesucristo. Así que acá dice este comentarista que me gustó esta frase, el cristianismo no toma sus normas de la sociedad en la que está plantada, las recibe de Dios mismo. Entonces esta iglesia estaba en una sociedad inundada con el pecado. Y la iglesia no tenía que andar como andaban afuera, bajo las normas, las costumbres, las leyes morales que tenían en aquel entonces, sino más bien por leyes que venían del mismo Señor Jesucristo. Y eran dadas con toda autoridad. Así que lo que Pablo va a decir en toda esta sección son mandamientos del Señor Jesucristo, no son mandamientos de hombres. No son puntos de vista. ¿Sí? Recuerden que, claro, para nosotros decir esto es lógico porque está en la Biblia, es la palabra de Dios. Pero en aquel entonces había unas hojas nomás escritas por un hombre que hacía un mes, 2 meses, había salido de ahí. Y él le va a decir, miren,
esta que yo le voy a decir no proviene de mí, proviene del mismo Señor Jesucristo, del mismo Mesías. Versículo 3, y último versículo que vamos a estudiar, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y acá tenemos esta palabra, voluntad, que tiene que ver con lo que se quiere, con una determinación, con un objetivo, ¿sí? Y esto dice que es el deseo de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, ¿sí? ¿Es qué cosa acá? Es vuestra santificación. Así acá, cuando hablamos de santificación, estamos hablando, ¿sí?, no únicamente de una posición o un estado, que ser santos, porque el creyente no puede ser santo, ¿sí?, porque vivimos pecando. O sea, no podría decir esto justamente porque el hombre continuamente va pecando, y es por eso que es necesaria la confesión, y por eso es necesaria la renovación del entendimiento por medio de la palabra, ¿sí? Entonces no podríamos ser santos nosotros, sino que esta palabra santificación tiene que ver con una palabra clave que va a encerrar toda la idea de lo que está diciendo, y es proceso, ¿sí? Tiene que ver con algo que se va dando, ¿sí?, poco a poco, paulatinamente. Y acá dice la santificación, que es la renovación de sus almas, dice, de sus almas bajo la influencia del Espíritu Santo y la atención de los deberes asignados, constituía la voluntad de Dios para ellos. Al aspirar a esta renovación del alma para santidad, debe ponerse estricto freno a los apetitos y sentidos del cuerpo y a los pensamientos e inclinaciones de la voluntad, dice, que conducen a su mal uso. Sí, acá tenemos esto en cuanto a la santificación. La santificación es algo que nosotros podríamos hacer por cuenta propia, ¿sí?, porque ya normas que venían de parte de Dios ya fueron dadas antiguamente a través de Moisés. El pueblo de Israel recibió mandamientos acerca de Dios mismo. Pero el pueblo de Israel no pudo cumplir con estas leyes. Lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Todas las normas de Dios, ¿sí?, mostraban su conducta y mostraban también que el hombre no podría cumplir todo esto. Aunque la ley era buena, como habla acerca de Romanos, habla acerca de esto, ¿sí?, el hombre no podía alcanzar. Por medio de esto la justificación. Así que ya el hombre estuvo expuesto a las leyes de Dios, pero el hombre por sí solo no podía cumplirlas. Ahora, la Iglesia tiene un beneficio impresionante. En la dispensación que uno toma a la Iglesia, la era de la Iglesia, de la gracia, tiene que ver con el Espíritu Santo viviendo, morando en cada creyente en el momento de su salvación. Y es por medio de Él, por medio del Espíritu Santo, que nosotros, al mirar estas leyes, podemos obedecerlas. Y tenemos toda la fuerza de Dios, porque tenemos a Dios mismo en nosotros, para poder andar en santidad. Porque Él nos da la competencia para hacerlo. No está en nosotros hacerlo. Nosotros no podemos ser santos por cuenta propia. Es imposible hacerlo esto. Solo con la ayuda de Dios en nosotros, que es el Espíritu Santo. Y es por eso que en este versículo de santificación nosotros tenemos que entender justamente que hay etapas o fases de la santificación, ¿sí? Y una es la santificación posicional, que Josu, ¿podrías leer por favor 1 Corintios capítulo 6, versículo 11? ¿Sí? Le voy a pedir a Gaby que pueda leer Hebreos 10:10. Fíjense, no vamos a tomar mucho tiempo en estas tres etapas, simplemente quiero dar a modo de enseñanza para aquellos que nunca han recibido esto y para aquellos que ya lo tienen, puedan refrescar la memoria, ¿sí? Cuando hablamos en el Nuevo Testamento de esto de santificación, tenemos que ver como etapas o fases, ¿sí?, que podemos dividir, y especialmente se van a decir de tres. Hay una santificación posicional, que todo cristiano está ya santificado en Cristo. ¿Qué dice Josu? Y esto era algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido
Así que acá en este pasaje tenemos que el apóstol Pablo está hablando en tiempo pasado, a la iglesia, y va a decir que ustedes ya fueron, ¿qué? Justificados, regenerados, y habla acerca de algo santificados, ¿sí? Fuimos declarados santos delante de Dios el Padre, por medio del Hijo. Es la única manera que nosotros podíamos tener una relación con Dios, de haber sido declarados santos. ¿Qué nos dice Hebreos? En esa voluntad fuimos santificados mediante la muerte del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y fuimos, dice de acá, santificados, ¿sí? ¿Por medio de quién? Dice el pasaje. De Jesucristo mismo. Y esto fue hecho, ¿cuántas veces? Una vez, y para siempre. El sacrificio de Cristo fue suficiente para toda la humanidad. Y en ese momento que la persona deposita su fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador, es que la persona ya es declarada santa delante de Dios. ¿Sí? Y eso está declarado para siempre, es algo eterno. Pero después habla de una santificación progresiva o experimental, que es con esto de que vamos a ver muchísimo en las Escrituras, que tiene que ver precisamente con las cartas, que hablan acerca del andar del creyente, de ser santos en toda vuestra manera, en toda nuestra manera de vivir, en nuestra conducta, si esa santificación es progresiva. Recordad los primeros años de creyente, los que han conocido al Señor de grande, ¿sí? Cómo de a poco fueron abandonando el pecado, las prácticas, las costumbres, las palabras deshonestas, las palabras malas, todo esto, y cómo fue algo progresivo en nuestra vida cristiana hasta el tiempo presente. Y aún en el tiempo presente seguimos, ¿sí?, tratando de santificarnos y andando de esta manera. Y es lo que habla este capítulo 4, capítulo 5, y después la santificación perfecta final que ahí tenemos, ¿sí? José, ¿puedes leer por favor que está nomás ahí dando vuelta a la página? Capítulo 5, versículo 22 y versículo 23, dice: Señor de toda especie de mal, que Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de una santificación perfecta cuando estemos delante de Dios por la eternidad. Y esa santificación es completa. Todo el ser del ser humano del creyente implica, ¿sí?, el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Sí? Y todo eso va a ser de esa manera presentado delante de Dios, delante del Señor Jesucristo. Así que cuando hablamos de santificación tenemos que pensar en estas etapas, o en estos procesos, o fases, como lo quieran mencionar. Y el apóstol Pablo, como está hablando de este aspecto práctico, tiene que decir que apartéis. Y es esto de restringirse uno mismo, de abstenerse. Así que lo que está diciendo es que tiene que haber una decisión de parte del creyente de abstenerse, de decidir, por medio del Espíritu Santo que mora en uno, que lo capacita para tomar la decisión, decir: no quiero mirar esto, no quiero escuchar esto, no quiero de ahí este lugar porque por este lugar se ven estas cosas, no quiero poner tal programa de televisión porque esto afecta mi santificación. Entonces hay una decisión de parte del creyente, y dice acá, restringirse uno mismo. ¿Sí? La iglesia te lo impone. La iglesia te dice que no tenés que ir a bailar. La iglesia te dice: mirá, la Escritura habla de que vos tenés que tomar una decisión personal de no contaminarte, de santificarte. Por lo tanto, vos mismo, en obediencia a tu Dios, a tu Salvador, tenés que tomar esa decisión cada minuto, cada segundo de tu vida y de la mía. Yo tengo que decir esto. Pregunto, ¿es algo fácil esto que estamos hablando? ¿Es algo fácil para tu vida? No, para la mía tampoco. Es algo completamente difícil, pero jamás imposible. Por eso dice la Escritura acá que el creyente que quiere agradar a Dios tiene que tomar decisiones en su vida de abstenerse de cosas que manchan su vida,
su testimonio, su santidad. Y cuando hablamos de esto, no hablamos únicamente de los pecados inmorales, hablamos de la forma de hablar que tenemos, hablamos de murmuraciones, de los malos pensamientos, de la mala conducta, de rebajar al otro, de discriminarlo, sin importar lo que sea. No importa lo que sea. Cualquier tipo de pecado afecta nuestra santificación. Por lo tanto, debemos abstenernos. Y dice acá, justamente dice, específicamente en este caso es de fornicación. Y ahí tenemos esta palabra que tiene que ver, ¿sí?, con la que nosotros sacamos en nuestro idioma, ¿sí?, la pornografía, ¿sí?, que implica toda relación, ¿sí?, sexual. Por lo tanto, el creyente en este caso tiene que tomar una decisión. Hablamos de la sociedad, hablamos de gente que se encontraba en un lugar bastante complicado, no muy diferente al de hoy. Y acá dice, por ejemplo, entre los paganos no se consideraba vergonzoso entregarse a la sexualidad, ¿sí? Seba contaba un poquito de toda la presión que se sufre en África, de que sí o sí tienen que casarse a temprana edad, tienen que tener algo, y hay una presión cultural ahí, y que tienen que vivir una vida también, si lo permite, inmoral. Y cuando compartíamos ayer acerca de esto, o sea, me decía, por eso la iglesia choca muchísimo con la cultura africana, porque la iglesia está mostrando algo anticultural. Y es como nosotros hoy, que nosotros enseñamos como iglesia y predicamos la castidad, llegar cada jovencito, ¿sí?, en lo posible anhelando, ¿sí?, la virginidad hasta el momento del matrimonio. Y eso choca en nuestra cultura. Porque acá en Argentina, como en otros países, el pecado ha abarcado muchísimo en la vida de las familias, de los hogares y de los jovencitos. A tal punto de que ya se despierta a temprana edad. Todo este despertar del pecado, de lo sexual, y la iglesia choca con la cultura argentina y dice, vos tenés que vivir en santidad. Y como si uno dice, bueno, a veces puedo hacerlo, pero hay muchos cristianos que terminan abandonando la fe. ¿Por qué? Porque esta es una lucha de todos los días. Y el creyente que se aleja del Señor, poco a poco, comienza a tener derrotas. Y dice, no puedo. Y ya si voy a la iglesia soy un hipócrita. No puedo. Y el Señor dice, separado de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. No lo olvides, no es con tu fuerza, no es con tu poder, es con tu Santo Espíritu, no es con el nuestro. Nosotros no podemos hacerlo. No podemos tener obediencia a la palabra viviendo en santidad. No podemos tener victoria en estas áreas de nuestra vida si no nos acercamos y permanecemos en Él. Y por eso miramos hacia atrás, y por eso muchos jovencitos se terminan alejando del Señor, porque no aguantan, porque comienzan a hacerlo con sus fuerzas y se terminan poniendo de novios afuera. Y cuando se dan cuenta, vuelven al Señor ya con una vida destruida. A ver si Dios puede hacer algo con su familia, con su matrimonio, y trae semejantes líos. Porque muchas veces la opresión es muy fuerte y cuesta. Y eso es para el joven como para el casado también. Y vamos a seguir hablando de esto en el estudio siguiente. Pero con un desafío. Lo que Dios quiere para tu vida y para la mía, más allá de las actividades, más allá de los misterios, más allá de las cosas lindas que podemos llegar a hacer para el Señor, que podemos disfrutar de Él, es nuestra santificación. Que nos abstengamos de toda especie de mal, de todo pecado. Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque realmente vemos, Señor, en tu palabra que nosotros, por nosotros mismos, no podemos vivir en victoria, en santidad. Realmente no podemos, Señor. Pero gracias porque depositaste en nosotros el Espíritu Santo que nos capacita para poder tener victoria en estas
a nuestra vida, Señor. Realmente tú miras nuestras vidas y quieres que andemos de esta manera. Quieres ver nuestras vidas y sentirte excitado con nuestras vidas, de cómo andamos, Señor, de cómo nos conducimos en este mundo. Te ruego por nosotros, Señor, para que nos ayudes a andar en santidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.